Entonces, ¿qué pasa a ser interesante para analizar este contexto de posguerra? Y me parece como él logra observar que más allá de una mera crisis económica, este clima de posguerra había dejado muy debilitados, Italia entra más tarde, pero bueno, después de una guerra quedan empobrecidos, ¿no? Pero dice, va más allá de una mera crisis económica. Está hablando él de un concepto que es el de una crisis orgánica, ¿no? Dice, las grandes masas, en uno de los en Cuaderno de las Cárceles, uno de los fragmentos, dice, las grandes masas que se han separado de las ideologías tradicionales no crean más en lo que creían antes. La crisis consiste justamente en que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer. En este terreno se verifican los fenómenos morbosos más diversos, ¿no? Entonces, la crisis de posguerra tiene que ver con este aparato hegemónico que está totalmente fragmentado, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar? Por un lado tenemos grandes masas que se han organizado, que anteriormente eran pasivas, pero que se han empezado a organizar, han formado movimientos, pero están todavía sin una dirección, sin una voluntad política colectiva. Por el otro lado, las clases medias, que durante la guerra habían logrado tener mayores funciones de mando, de responsabilidad, cuando viene este tiempo de paz, eso lo pierden y pasan a estar desocupadas. Y por el otro lado, las fuerzas antagónicas fueron incapaces de organizar en su provecho este desorden real. Entonces, lo que entra a suceder es que ante esta crisis, que él dice de hegemonía, esta crisis, ¿cómo podemos salir? Hasta acá podríamos decir, está pensando, y si vamos a la imagen, vamos a decir, si ustedes observan, está pensando en que, bueno, ya no habría esta idea de revolución permanente, si nos vamos a la revolución del 48, 1848, ¿no? La manera de pensar en una posibilidad de una revolución en estas democracias modernas tiene que ver con estas complejidad entre la vida civil, la sociedad civil y las sociedades y las organizaciones estatales, ¿no? Entonces, acá fíjense que aparecen estos tres ejes que habíamos dicho, ¿no? Es decir, la sociedad civil, el Estado y los modos de producción, lo económico. Entonces, la figura que él piensa es cómo estas clases dominantes, estos grupos dominantes, van a construir y van a tener a quienes trabajan de intelectuales. Porque él dice, todos los hombres son intelectuales, pero no todos los hombres tienen en la sociedad la función de intelectuales, ¿no? Entonces, esta idea de un intelectual que está al servicio, ¿no?, de los grupos dominantes. Dice, el modo de ser, entonces, ante eso que propone, dice, el modo de ser del nuevo intelectual ya no puede consistir en la elocuencia motora exterior y momentánea de los afectos y de las pasiones, sino en su participación activa en la vida práctica, como constructor, organizador, persuasivo permanentemente y no como simple orador. Y sin embargo, superior al espíritu matemático abstracto, a partir de la técnica, trabajo llega a la técnica ciencia y a la concepción humanista histórica, sin la cual se es especialista y no se llega a ser dirigente. La escuela es el instrumento para formar
los intelectuales de diverso grado. La complejidad de las funciones intelectuales en los diversos estados se puede medir objetivamente por la cantidad de escuelas especializadas y su jerarquización. Y en esto, acá aparece esta idea que él va a plantear. Dice, ¿cómo los intelectuales pueden asumir dos posiciones? O ser críticos, o asumir este rol de empleados del establishment, diríamos hoy, con un término moderno. Y de esa manera, ser, y es un término que coloco yo, cómplices, no solamente repetidores y reproductores, sino también, en cierto modo, cómplices. Son los funcionarios, dice él. Entonces, de esa manera, ¿cómo pensar? Yo lo que les propongo, si como docentes nos vamos a ubicar en qué rol de intelectual, qué tipo de intelectual, de la posición crítica o de la posición reproductiva, podríamos decir. Y por otro lado, me interesaba compartirles, y ya termino, un fragmento también de cuadernos de otro grupo de textos que se compilan en cuadernos de la cárcel, y dice, hoy se tiende, estamos en la década del 30, hoy se tiende a abolir todo tipo de escuela desinteresada, no inmediatamente interesada, y formativa, o a no dejar más que un ejemplar reducido para una pequeña élite de señores y caballeros que no han de pensar en preparar un futuro profesional. Por otro lado, se tiende a difundir cada vez más las escuelas profesionales especializadas, donde se predetermina el destino y la actividad futura de los alumnos. La solución de la crisis deberá seguir racionalmente esta línea. Escuela única inicial de cultura general, humanista, formativa, que equilibre el desarrollo de la capacidad de trabajo intelectual. La idea de, para poder todos considerarnos intelectuales, ¿no? Es decir, esta nueva manera de pensar las batallas ya implican tomar posicionamientos más complejos y en ese sentido pensar en cómo modificar esta hegemonía.